Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias para que puedan conocer el maravilloso mundo y las distintas traducciones que existen en el mundo católico. Nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere. Chao. En esta oportunidad, hermanos, vamos a ver la Biblia de oración con método Lectio Divina. Es una Biblia publicada por las Sociedades Bíblicas Unidas destinada al público católico. Utiliza la versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy con los libros deuterocanónicos, es decir, tiene el canon completo. Entonces vamos a ver la Biblia de oración con método Lectio Divina con la traducción Dios habla hoy. Esta Biblia, hermanos, es de tapa dura, como ustedes lo pueden contemplar. Acá en el lomo aparece Biblia de oración con método Lectio Divina, publicada por las Sociedades Bíblicas Unidas. Y recuerde que cuando esta editorial, que es protestante, no es una editorial católica, trae una cruz en el costado de las Biblias que publica, significa que están destinadas al público católico. Entonces vamos a ver el interior de la Biblia de oración con método de Lectio Divina en su interior. Pero antes de eso, recuerda, hermano, darle like a este video y si aún no estás suscrito, suscríbete en este canal Coleccionista de Biblias para que así puedas conocer el maravilloso mundo de las distintas traducciones que existen en el mundo católico. Y no solamente el mundo católico, sino que también Biblias de nuestros hermanos separados, protestantes, evangélicos, también de nuestros hermanos ortodoxos, nuestros hermanos judíos, también de los judíos mesiánicos, entre otras. Y así vamos a conocer las distintas traducciones que existen y también para que puedas identificar aquellas que no son católicas y puedas utilizar una que pertenezca a tu iglesia. Bien, hermanos, entonces comenzamos con la revisión de la Biblia de oración con método Lectio Divina, publicada por las Sociedades Bíblicas Unidas, que como ya lo dijimos, es una editorial protestante. Como usted lo puede ver acá, Sociedades Bíblicas Unidas. Entonces, esta Biblia utiliza, como lo hemos dicho, la versión Dios habla hoy, con deuterocanónicos. Aquí aparece la autorización del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano, en donde da la aprobación para que esta Biblia pueda ser utilizada por los católicos. Se aprobó por don Raimundo Damasceno Asís en el año 1994 en Santa Fe de Bogotá. Bien, aquí tenemos el índice general de esta Biblia, en donde aparece el Antiguo Testamento, donde ahí usted puede ver el libro de Tobit y de Judith. Entonces también incluye los de Primera Macabeos y Segunda Macabeos, porque tiene el canon completo de la Biblia católica. Es decir, en el Antiguo Testamento tiene 46 libros y no 39 como en el canon protestante. Y aquí el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Aquí aparece el índice de las abreviaturas, aparece el índice de tablas, de la información que trae en el interior de la Biblia. Por ejemplo, habla de Noé, como usted lo puede ver, aparecen varias tablas en el interior de esta Biblia. Noé, comparación del relato bíblico del diluvio con el relato extrabíblico, Abraham, Jacob, José, Antiguo Egipto, nombres de Dios en hebreo y griego, Moisés, mobiliario de la tienda del encuentro, sacrificio del Antiguo Testamento, fiestas judías y días sagrados, milagros del Éxodo y de la entrada a Canaán, cananeos y filisteos, David, mobiliario del templo Salomón, Elías, Eliseo, los asirios, etc. Bien, entonces aparecen varios comentarios, tablas que les van a servir para su aprendizaje de la palabra de Dios. Bien, también aquí vemos la señalética para que usted pueda identificar
los contenidos que explica esta Biblia, de personajes, aspectos religiosos y teológicos, pueblos e imperios, aspectos culturales históricos, términos teológicos sobresalientes y ministerio de Jesús. Continuamos avanzando con esta Biblia. Los perritos ladran, pero ya dejaron de ladrar. Bien, después aparece un índice de mapas que aparece en el texto bíblico. Aparecen varios mapas, como usted se puede dar cuenta, del mundo antiguo, viaje de Abraham, el éxodo de Egipto, el paso del Jordán, la división de las tribus, reino de Saúl, entre otros. Y aquí está la presentación de la Lectio Divina por el Centro Bíblico Pastoral para América Latina, CELAM. Entonces dice: una doble fidelidad debe conseguir una traducción de la Biblia. A Dios, que habla el lenguaje humano, inspiró los textos bíblicos, y a los lectores de hoy invitados a leer la palabra para hacer la vida. No es suficiente leer la Biblia solo para interpretarla y conocerla. Es necesario sobre todo dejar que la palabra suscite el diálogo con Dios, que eso es orar, e interpele nuestras vidas y la sociedad, meditar. Los libros de la Biblia son cartas de Dios ofrecidas para entrar en comunicación amistosa con el Señor de la vida y de la historia, que por Jesucristo nos habla y nos salva. La Biblia, pues, en el libro, es el libro de oración y meditación por excelencia del discípulo de Jesús. Entonces aquí dice: tiene en sus manos el texto Dios habla hoy de las Sociedades Bíblicas Unidas, que incluye todos los libros aceptados por la Iglesia Católica, en el orden alejandrino, con notas explicativas y pastorales, donde también han colaborado algunos biblistas católicos. Lo novedoso de la presente edición son las pautas de oración y meditación que acompañan algunos textos de cada libro de la Biblia, es decir, la Lectio Divina, preparadas por el equipo del Centro Bíblico Pastoral para América Latina, CEBIPAL, del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAN, pensado en el servicio de la palabra de Dios para todos los cristianos. Estas pautas, además de ayudarlos a entender el texto bíblico, permiten saborear la Sagrada Escritura como palabra de Dios. En ella Él sale a nuestro encuentro para entrar en diálogo con nosotros y para ayudarnos a moldear una vida que cada vez más se parezca a la de Cristo. Así, transformados por la fuerza de la palabra, somos enviados a trabajar por una sociedad más justa para todos. Que la Biblia, orada y meditada, se convierta cada día en el pan anhelado de aquel que tiene verdadero hambre de oír la palabra del Señor. Se deja a criterio ponderado de las conferencias episcopales de América Latina la divulgación y utilización de esta Biblia de Sociedades Bíblicas Unidas, preparadas en colaboración con biblistas católicos. Entonces, esto lo escribe Santiago Silva Retamales, obispo auxiliar de Valparaíso, 31 de mayo del año 2007. Bien, entonces se deja el criterio de las conferencias episcopales de las distintas partes de América. Aquí aparece una presentación, aquí habla acerca de la Biblia. ¿Qué podemos aprender aquí? Dice diversos nombres, orden de los libros de la presente edición, formación de la Biblia. Después dice valor religioso de la Biblia, la presente traducción. Ya sabemos que utiliza la Biblia Dios habla hoy. Aquí aparece la lectura orante de la Biblia, fuente de discipulado y de misión al servicio de la vida. Y aparece un mensaje del Papa Benedicto XVI que dice así: al iniciar la nueva etapa de la Iglesia Misionera de América y el Caribe, se dispone a aprender a partir de esta quinta conferencia general en Aparecida. Es condición indispensable el conocimiento profundo y vivencial de la palabra de Dios. Entonces eso dice su santidad el Papa Benedicto XVI. Aparece invitados al discipulado misionero, una prioridad para el discípulo misionero, propuestas en la lectura orante de la Biblia desde Aparecida, en Brasil, una nueva iniciativa en esta hora del continente y cómo se realiza la lectura orante de la Biblia. Entonces dice, este tipo de lectura es una experiencia con Dios que pasa por 4 etapas: lectura, lectio, meditación, meditatio, oración, oratio, contemplación, contemplatio y acción, actio. En el esquema clásico, la cumbre de la lectio divina es la contemplación, la cual, si es bien entendida, se notará que esta es fuente de acción fecunda en la vida del creyente. Bien, entonces aquí aparecen los consejos de cómo se debe realizar la lectio divina, y aquí explica paso por paso cómo se debe realizar esta lectura.
Bien, hermanos, en el caso de que las personas no sepan utilizarla, aparece la primera etapa de la lectura que dice el texto y aparecen varias preguntas. Después, segunda etapa, la meditación. Después, la tercera etapa, la oración. Aparece bien completo. Y la cuarta etapa, la contemplación. ¿Se fija? Y aquí ya comenzamos, hermanos, con el Antiguo Testamento, en donde aparece un mapa de las tierras bíblicas del mundo antiguo y el Antiguo Testamento, y aparece mucha información para poder conocer el mundo bíblico. Entonces aquí se explica cómo era el mundo bíblico en el Antiguo Testamento. Es bastante amplio la información que trae esta Biblia. Aquí habla acerca del Pentateuco y comenzamos con la introducción del libro del Génesis. Cada libro de la Biblia tiene su propia introducción. Eso debe quedar claro, hermanos. Y también aconseja cómo hacer la lectura divina en cada uno de los libros de la Biblia. Eso es interesante, hermanos, en verdad. Entonces aquí comenzamos con los orígenes del mundo y de la historia humana. Entonces vamos a hacer lectura de la Biblia. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad, y la llamó día, y a la oscuridad llamó noche. De este modo se completó el primer día. Después dijo Dios dijo, que haya una bóveda que separe las aguas para que éstas queden separadas. Y así fue. Dios hizo una bóveda que separó las aguas. Una parte de ellas quedó debajo de la bóveda y la otra parte quedó arriba de la bóveda. La llamó cielo. De este modo se completó el segundo día. Entonces aquí ustedes pueden observar que aparece el texto bíblico y mire todo el comentario que aparece en la parte de abajo. Aparece mucha información para que usted pueda comprender más acerca del texto bíblico. Entonces es una Biblia bastante interesante. Y a medida que vamos avanzando, usted se da cuenta que aquí tenemos las dos columnas del texto bíblico y abajo también los comentarios también se encuentran en dos columnas. Entonces trae mucha información. Acá aparece una comparación del relato bíblico del diluvio con un relato extrabíblico. Entonces aquí se hace una comparación con la epopeya de Gilgamesh. Bien, para poder comprender el texto bíblico. Entonces, si usted desea aprender más acerca de las Sagradas Escrituras, esta Biblia te servirá como de manera introductoria poder comprender más acerca de las diversas historias que aparecen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y aquí lo interesante son las notas que aparecen a pie de página. Entonces ahora, si nosotros vamos avanzando, usted va a encontrar mapas que van a estar a disposición del lector. Aquí tenemos el libro de los Macabeos, que es un libro deuterocanónico. Acá está en el orden que corresponde a la Biblia, no están separados los libros deuterocanónicos, es decir, están bien ordenados. Aquí ya comenzamos con el libro de los Salmos. Miren toda la información que trae acerca del libro de los Salmos. Y aquí le enseña a usted cómo hacer una lectio divina con los Salmos. Y así ocurre con todos los libros de la Biblia. Con todos los libros de la Biblia. Entonces, bastante interesante y particular esta Biblia. Bien, aquí vamos a comenzar entonces con el Salmo 1 que dice así. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor, y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo, y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios, y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. Bien, ahora vamos a avanzar al Salmo 23. Salmo 23, que es muy tradicional, y que hacemos lectura en todas las Biblias que revisamos en tu canal Coleccionista de Biblias. Entonces dice así. El Señor es mi pastor, nada me falta.
En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas, me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos, has vertido perfume en mi cabeza, y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, Señor, por siempre viviré. Hermosa traducción, es bastante clara y comprensible. Como usted se puede fijar acá, esta Biblia trae dos separadores a todo color, amarillo y rojo. Ahora vamos a ir al Salmo 91 para realizar la lectura. Entonces dice así el Salmo 91. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor: Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas, y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol, pues 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará, solamente lo habrás de presenciar. Verás a los malvados recibir su merecido, ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección. No te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará a sus ángeles, te cuiden por donde quiera que vayas, te levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame, le contestaré. Yo mismo estaré con Él. Lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores. Lo haré disfrutar de una larga vida y lo haré gozar de mi salvación. Ahora, hermanos, vamos a hacer lectura del libro de Isaías 7:14. Porque algunos hermanos pueden decir, esta traducción de la Biblia es protestante. Aunque sea recomendada por el CELAM, yo desconfío de ella. Entonces vamos a ver qué dice acá en Isaías 7:14, que habla de la Santísima Virgen. Entonces dice así: Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta. Entonces dice la joven, no dice la Virgen. La joven está encinta y va a tener un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel. Entonces vamos a ver qué dice la explicación a pie de página. Entonces dice así, 7:14, la joven. El texto hebreo emplea aquí la palabra alma, que en otros contextos se ha traducido por muchacha o jovencita. Ese término designa a una mujer joven en edad de contraer matrimonio o incluso casada. La palabra virgen que aparece en algunas traducciones corresponde a la versión griega de los 70. Bien, entonces, hermanos, aquí aparece como joven y no aparece como virgen. Pero recordemos que, tal como lo dice el comentario, en hebreo no se dice virgen, se dice joven o muchacha. Pero tal como lo aparece abajo en la explicación, la Biblia Septuaginta, que es la Biblia que utilizaban los cristianos primitivos, dice virgen. Por esa razón, si nosotros avanzamos al Nuevo Testamento y nos dirigimos a San Mateo 1:23, San Mateo 1:23, que corresponde a la referencia de Lucas 7:14, dice así, dice: La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, hermanos, aquí dice virgen porque el Nuevo Testamento se basó de la Septuaginta y no de la escritura hebrea. Porque recordemos que el 80% de las citas que aparecen del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento son basadas de la versión de los 70 o Septuaginta. Bien, entonces ahí queda la claridad, hermanos, para que podamos entender el contexto de por qué en el Antiguo Testamento de esta Biblia dice joven o muchacha y aquí dice virgen. Bien, ahí ya queda más claro. Ahora sí, revisamos en Lucas. Vamos a buscar en Lucas
cuando se hace la anunciación, mire la traducción, está bien esta traducción de esta Biblia, dice: a los 6 meses Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: salve llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. Entonces, hermanos, si usted se da cuenta aquí, lo traduce correctamente, dice salve llena de gracia, como corresponde al saludo a una reina, como lo es la Virgen Santísima. Ahora vamos a hacer lectura de Juan 1, que dice así. No sé por qué le hago la lectura de estos textos, para que usted no desconfíe y sepa que están bien traducidos. San Juan, entonces, aquí aparece la introducción del Evangelio de San Juan. Aquí enseña cómo hacer la lectio divina con el libro de San Juan. Todos los libros de la Biblia tienen esta explicación de cómo hacer la lectio divina. Entonces dice así: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hermoso texto, hermanos. Ya para ir finalizando, después del libro del Apocalipsis, esta Biblia trae un índice temático. Como usted lo puede contemplar aquí, aparecen ayudas suplementarias, aparece un índice temático de las distintas palabras con sus correspondientes textos bíblicos. En el caso de que usted no entienda o no comprenda lo que está leyendo. Después aparece un calendario hebreo, pero antes de eso aparece un glosario, ¿ya?, de palabras que aparecen en la Biblia, como Artemisa, Cera, Astarte, Baal, Belcebú, Betel, Centurión, Circuncisión, Concilio, Decápolis, Efod, Epicúreos, Escriba, Fariseos, Filacterias, Hades, Herodianos, Leviatán, Levitas, etc. E incluso aparece aquí el nombre Jehová. Mire, lo vamos a leer. Dice: nombre de Dios en el Antiguo Testamento. En el hebreo antiguo, que carecía de vocales escritas, las consonantes del nombre divino son Yad-Het, Bat-Hei. Por supuesto, dejó de pronunciarse y en su lugar se leía Adonai, el Señor. Para recordar esto al lector, los rabinos añadieron las vocales E o A, y solo como contraseña. Desde fines de la Edad Media, en el mundo cristiano empezó a leerse el nombre de Dios con esas vocales, y así surgió la forma latinizada en donde viene Jehová. Los hebraístas han llegado al acuerdo general de que la pronunciación original debe haber sido Yahvé. En el Nuevo Testamento el nombre se ha traducido Señor. Bien, después del glosario aparece el calendario hebreo, aparece una tabla cronológica para poder distinguir los distintos textos de la Biblia, una tabla de pesos y medidas, panorama general de los libros de la Biblia, y aparecen mapas en blanco y negro que son bastante apropiados para poder comprender la ubicación espacial de los distintos acontecimientos de la Biblia. Bien, entonces aquí dice: nos animan los obispos de América Latina y del Caribe. Entre las muchas formas de acercarse a la Sagrada Escritura, hay una privilegiada a la que todos estamos invitados: la lectio divina, o ejercicio de lectura orante de la Sagrada Escritura. Esta lectura orante bien practicada conduce al encuentro con Jesús Maestro, el conocimiento del misterio de Jesús Mesías, a la comunión con Jesús Hijo de Dios, y al testimonio de Jesús Señor del Universo. Con sus 4 momentos, lectura, meditación, oración, contemplación, la lectura orante favorece el encuentro personal con Jesucristo, al modo de tantos personajes del Evangelio: Nicodemo y su ansia de vida eterna, la samaritana y su anhelo del culto verdadero, el ciego de nacimiento y su deseo de luz interior, y Zaqueo y sus ganas de ser diferente. Todos ellos, gracias a este encuentro, fueron iluminados y recreados porque se abrieron a la experiencia de la misericordia del Padre que se ofrece por su palabra de verdad y vida.
no abrieron su corazón a algo del Mesías, sino al mismo Mesías, camino de crecimiento en la madurez, conforme a su plenitud, proceso de discipulado de comunión con los hermanos y de compromiso con la sociedad. Documento conclusivo de Aparecida número 249. Y finaliza esta Biblia con el Padre Nuestro, y ya sabemos que fue publicada por la Sociedad Bíblicas Unidas y por American Bible Society. Bien, hermanos, entonces esa ha sido la revisión de la Biblia de oración con método Lectio Divina, que utiliza la versión Dios habla hoy, publicada por la Sociedad Bíblicas Unidas, que recordemos es una sociedad bíblica protestante. Recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias, para que si muchas más personas puedan conocer el maravilloso mundo de las distintas traducciones que existen en el mundo católico. Y no solamente el mundo católico, sino que también de otras religiones. Y también para que las puedas distinguir y puedas utilizar Biblias que pertenezcan a tu iglesia. Porque con conocimiento podemos estar informados y así podemos tomar una buena decisión. Recuerda leer la Biblia todos los días por 15 minutos para acercarte más a tu Creador. Bien, nos vemos en un próximo video, hermanos, si Dios así lo quiere, y que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao, y que estén todos ustedes muy bien.